Yo nací el 23 de septiembre de 1930 en la ciudad de Quito, en el Conservatorio de Música. Mi papá era conserje del conservatorio y vivía ahí, entonces yo nací ahí. El ambiente en el que yo crecí fue lleno de sonidos de todos los estudiantes y profesores del conservatorio. Así que yo estuve inmerso en la música desde niño. Mis juguetes eran todos los pianos del conservatorio. Yo me inicié firmemente a la música porque el doctor Sixto María Durán me dio una beca para estudiar oboe. Así que mi primer instrumento fue el oboe. Y yo era miembro de la orquesta del Conservatorio de Quito. Hacer un recorrido por cada uno de los lugares por donde transitó el maestro Gerardo Guevara es descubrir al trabajador incansable, al creador generoso, al pensador inagotable y sabio, y sobre todo, al ser humano ejemplar. A los 20 años yo fui a Guayaquil y empecé mi vida profesional como pianista de la orquesta Blasio Junior. En varios escenarios emblemáticos de Guayaquil de los años 50, como la Casona de la Universidad y la Casa de la Cultura, Gerardo Guevara dedicó su arte a acompañar cantantes, como la soprano Carmen Rivas, y a instrumentistas como el saxofonista Luis Lucho Silva. También trabajó en varios estudios acompañando clases de ballet. Precisamente su magistral y conocido pasillo instrumental, El Espantapájaros, fue compuesto para una coreografía de ballet. Desde el inicio de sus actividades compositivas, ligó su música con la narrativa, la poesía y el arte de los grandes escritores y exponentes de la época. Que se aleja, mi dolor de vivir es un dolor. Y a los pocos días que llegué a Guayaquil, llegó el maestro Jorge Raiki, húngaro, distinguidísimo músico, compositor, director de orquesta y de coro. Él cambió los programas de estudio del conservatorio, hizo una labor fantástica. Estudié los métodos que trajo Jorge Raiki, que eran métodos húngaros, y en especial recuerdo el aporte con un músico que fue mi inspiración por mucho tiempo. Me refiero a Béla Bartók, compositor húngaro que utiliza el folclore en su música. Béla Bartók me inspiró y yo hice que Gerardo Guevara se convierta en un músico ecuatoriano con música ecuatoriana. La primera experiencia fue hacer cantar a nuestro coro en quichua. Y hice un arreglo con el Hatun Rupay, con el Apamuy Shungo. Hatun Rupay kan apamuy kansay kunuy, Hatun Rupay kan apamuy kansay kunuy, Hatun Rupay kuyaranchi tukuy shungo, Hatun Rupay kuyaranchi tukuy shungo.
El gran recuerdo para mí del conservatorio fue el día que cuando Pablo Álvarez me dijo: Gerardo, escriba arreglos para el cuarteto de cuerdas. Él era la viola del cuarteto José Barniol. Fruto de este trabajo son sus 18 arreglos de música popular ecuatoriana para cuarteto de cuerdas. En 1959, Gerardo Guevara llega a París, al obtener una beca de estudios concedida por la UNESCO. En París se vive el arte. Yo viví 13 años en París. Mi vida en París, pues los primeros años especialmente, fueron musicales a 100%. En la Ciudad Luz estudió con la más importante pedagoga francesa de la segunda mitad del siglo XX, la compositora y directora de orquesta, Nadia Boulanger, con quien muchos importantes compositores, solistas y directores como Aaron Copland, John Eliot Gardiner, Philip Glass y Astor Piazzolla también fueron sus alumnos. Realmente el gran mérito, si se puede decir, de Nadia Boulanger es que le permitía reconocer en su alumno, cualquiera que éste fuese, las cualidades propias del alumno y el lenguaje musical característico propio de cada alumno. La primera frase que yo recuerdo es: "Ah, vous faites de la musique modale". Significa que la música indígena nuestra es modal. Y tenía toda la razón, lógicamente. No era tonal en el sentido europeo, sino que eran los modos musicales indígenas, que fue lo que yo llevé a París. Y ella sí comprendió inmediatamente el lenguaje que yo estaba llevando. En 1962, ingresa al Grupo Servicio de Investigación de la Radio y Televisión Francesa, por medio de quien tuvo contacto con la música concreta y con la música electrónica, a través de Pierre Schaeffer, pero sobre todo se puso al tanto de las tendencias más vanguardistas de la época en Europa y el mundo. Yo trabajaba como pianista en el Moulin Rouge, el Molino Rojo. Económicamente yo estaba muy bien. Pero un día reflexioné y dije, bueno, estoy ganando dinero, pero no estoy cumpliendo una función. Porque ser pianista de una orquesta, aunque sea el Molino Rojo, no es tan importante como ser profesor de un conservatorio. Mientras vivía en París, siempre estuve pensando en el Ecuador, y lo que yo aprendía, yo decía, esto va a ser muy bueno en Quito. O sea que yo viví en París siguiendo siendo un quiteño. Mi vida en París fue de cierta manera dirigida a mi regreso a Quito. Luego de 13 años de permanencia en Francia, Guevara retorna al Ecuador en 1972, cargado de una gran vivencia académica, experiencia artística y un enfoque claro de transformación humanista. Gerardo Guevara fue el primer director titular ecuatoriano de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Cuando volví a Quito y me invitaron a dirigir la Sinfónica, yo le di, y creo que hice bien, mucha importancia a la música nacional. Creo que la Sinfónica debía cumplir una función, y una función en relación al país. Así que yo
Cuando volví, mi repertorio era básicamente ecuatoriano. Dirigí música de varios compositores que nunca se habían tocado en Quito. Yo traté pues de resucitar, si se puede decir, la música nacional y a sus diferentes compositores. En el año 1973, el maestro Guevara estrena La Suite de Ecuador, que musicalmente es una respuesta al impacto que la poesía de Jorge Enrique Adún generó en el maestro Guevara durante su época en París, cuando el poeta dice: al comienzo, la patria fue una gran página en blanco, la arena, el mar, la superficie, la sombra verde, la tinta con que se sembró el invierno la sabana. Pero de pronto, sin que nada pudiera detenerlo, hay un hombre conduciendo a su familia. Entre las referencias musicales de la Suite de Ecuador, se escucha el ritmo de Jumbo, el cual, junto al danzante, son los dos ritmos básicos de nuestra historia musical. Fue nombrado director del coro de la Universidad Central del Ecuador y por más de 2 décadas impartió sus conocimientos a los jóvenes estudiantes universitarios. Aprendieron el arte del canto coral, llegando a interpretar obras del repertorio nacional, latinoamericano y universal al más alto nivel. El maestro Guevara emprende la conformación de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Por el lapso de 8 años, Gerardo Guevara fue también director del Conservatorio Nacional de Música de Quito. El 13 de julio de 2012 se estrenó la más reciente creación de Gerardo Guevara, la obra para orquesta y coro Eloy Alfaro, que en sus propias palabras, no es una suite ni una sinfonía, sino una serie de momentos y movimientos sinfónicos que describen la vida del viejo luchador. La obra de Gerardo Guevara es variada y rica en expresiones, abarca lo popular y lo académico, lo instrumental y lo vocal, lo nacionalista y lo universal, lo sinfónico y lo cameral. Primer movimiento, obertura. Eloy Alfaro, el viejo luchador, era un hombre sencillo como el viento y fuerte como el mar. Don Eloy era un hombre de los nuestros, de la misma tierra que amasamos del árbol, de la flor y del agua nuestra. Segundo movimiento, el hombre y su lucha. En palabras de Alfaro, el suplicio más horroroso que puede soportar un verdadero patriota en la vida es ver a su patria escarnecida y vilipendiada por falsos redentores y no poderla salvar.
Tercer movimiento, segunda batalla. Mientras más perseguían al gran caudillo, más crecía su figura, símbolo anhelado de redentor y humanista. Cada prisión fue un grito de rebeldía. De la cárcel salía el prohombre, de renovados bríos de combate. Cuarto movimiento, tercera batalla. Y otra vez, desde allí, salió el gigante, el viejo luchador curtido en Galte, en Muisne, en Quinindé, en Esmeraldas, en los altos fríos de Piñán, Río Verde, Monquilve, Chulá, El Salado, y en los campos de la niebla de Gatazo se oyeron el tronar de los cañones. Quinto movimiento, educador y constructor. Con el viejo luchador se afianza el concepto verdadero de la unidad nacional, simbólicamente representada con la gigantesca obra del ferrocarril Guayaquil-Quito. Modernos conceptos de educación reflexiva. La tolerancia como principio contra el despotismo y la tiranía. Sexto movimiento, el líder y el pueblo. De pequeña estatura como el puma, las vertientes, las pequeñas montañas, habría brotado de la soleada tierra como brotaron los ríos, los mangles, los pájaros silvestres. Sencillamente el viejo luchador brotó del pueblo, como brotaron del pueblo las rebeldes jornadas. Séptimo movimiento, la hoguera bárbara. Después vino el silencio. Un silencio de tumbas y bocas acalladas. Un silencio de espera. Un silencio. Y volvieron a reinar las sombras. Pero Alfaro de nuevo ha despertado. Se despierta. Vuelve al pueblo cuando el pueblo se levanta. Quiero que me recuerden como músico nacional, como músico ecuatoriano, que ama su territorio, que ama su geografía, que ama su historia
y que ama su música.